Experiencia del hermano Edilson, febrero 19 del 2023. Nuestro adversario es el diablo. Amén, hermanos. Gracia y paz. Amén. Como las otras noches de oración, siempre es una bendición, y hoy también no fue diferente. Fue una bendición, un poder de Dios, y mi experiencia ya comenzó en la hora de la alabanza, hermanos. En la hora que el apóstol estaba ministrando la alabanza, y el apóstol Joselino, cerré mis ojos allá atrás y comencé a glorificar al Señor, porque la presencia de Dios en la hora de la alabanza estaba muy fuerte. Una presencia sobrenatural, hermanos. Y yo comencé a hablar con Dios, comencé a hablar con el Señor, y pasó algunos minutos y la apóstola vino hacia mí y ministró arrebatamiento. Ella pidió que el Señor me llevara a una experiencia de arrebatamiento, y después el Señor me llevó a esa experiencia. Apareció un ángel. Ese ángel siempre se presenta a mí, y yo le hice la pregunta a él, y nunca podemos de hacer la pregunta al ángel, independientemente de quién sea allí en aquella hora, que sea el mismo ángel que siempre aparece o un ángel diferente. Yo le hice la pregunta a él y le pregunté que si él creía en el Señor, que si él vino en carne y hueso, y en ese momento me pidió que extendiera la mano, y yo extendí la mano a él, y él me llevó hasta el cielo, hermanos. Y cuando llegué en una parte del cielo, ese ángel, él comenzó a hablar unas cosas para que le hablara a la iglesia. Y una de las primeras cosas que ese ángel habló, mucho antes de que yo comenzara a vestir las armaduras espirituales, el Señor comenzó a hablar la siguiente situación. Él me dijo, sí, dile a la iglesia que nuestro adversario es el diablo. Y él dijo eso 2 veces. Dile que a la iglesia que su adversario es el diablo, y él tiene placer en el alma de ustedes. Solo que el placer de él no es como mi placer. Mi placer en la alma de ustedes es llevarlos al cielo y traer el alma de ustedes a la eternidad celestial. Pero el placer de él en la alma de ustedes es de llevarlos al infierno. Y el ángel del Señor comenzó a decir esas duras palabras, hermanos, que Satanás tiene placer en nuestra alma, pero de llevarnos al infierno, de destruirnos. Y el ángel comenzó, hermanos, a decir esas palabras, que nuestro adversario, él quiere destruirnos. Él quiere llevarnos nuestras familias al infierno. Y el Señor comenzó a decir duras palabras, hermanos, sobre la santificación, que necesitamos andar en santificación, que necesitamos andar en oración, Y el Señor me recordaba una vez más que esa es nuestra mayor responsabilidad en la tierra, ese andar en oración y en santificación. Y el Señor me decía, ustedes no tienen otra responsabilidad mayor que esa, oración y santificación. Y ahí yo comienzo a prepararlos a ustedes para expandir mi palabra, porque primero ustedes tienen que ser salvos. Y allí el Señor, hermanos, Él me decía que estábamos en un gran entrenamiento en estos últimos días del Congreso, que este Congreso ha servido como un proceso de capacitación, que el Señor nos está preparando para un nivel de guerra mayor que vamos a pasar, hermanos. Allí el ángel del Señor decía que el regreso del Señor está muy cerca, y el Señor comenzó a decirme algo. Y él me decía, ¿recuerdas aquel versículo que dice allá en Juan que yo subiría al Padre, pero algún día yo regresaría a buscar a la iglesia? Y yo le dije, sí, yo recuerdo, sí, Señor, yo recuerdo, ángel. Y él me dijo, muchos se han olvidado que voy a regresar. Y yo le dije a mis discípulos, y el ángel del Señor dijo que a los discípulos que Él subiría al cielo, que el Señor construiría una morada celestial
para nuestras vidas, para nuestras casas, para nuestras familias, y que Satanás quiere robar esa morada. El ángel del Señor decía que Satanás, él nos quiere engañar, él nos quiere que perdamos el enfoque, para que no conquistemos esa morada celestial, que es una casa. Y el Señor decía, y el ángel del Señor decía que muchas personas ya se han olvidado de ese pasaje, que el Señor subiría al cielo a construir una morada y Él regresaría a buscar a su iglesia. Y el Señor decía, hermanos, que muchas personas se han olvidado de esa promesa. Y el Señor me decía que esa promesa permanece de pie, hermanos, que el Señor ya ha preparado. El Señor decía así, yo no voy a preparar esa morada, ella ya está preparada, hermanos. Ahora, el Señor decía, depende de ustedes aceptar mi palabra, a vivir mi palabra. Y hermanos, el ángel del Señor me decía que muchos que el Señor se ha entristecido con muchas personas. Y allí yo pude ver, y el Señor me pudo mostrar el nivel de brujería, hermanos. Hermanos, el Señor me decía que hay personas que se envuelven con esas cosas que a veces son muy próximos de nosotros y nosotros no sabemos. El Señor decía que hay personas que se envuelven con obras de macumbería, de hechicería, que entran dentro de sus cuartos y comienzan a hacer trabajos, comienzan a presentar trabajos al enemigo. Y el Señor decía, hermanos, que muchas de las veces esas personas están próximos de nosotros, están próximos de la iglesia, están próximos de un creyente, de un siervo, de una sierva de Dios. Y muchas de las veces no sabemos, hermanos. Pero el Señor decía que esa es nuestra guerra. Y el Señor decía, esos se convirtieron en hijos de las tinieblas, pero ustedes son los hijos de la luz. Y el Señor, hermanos, Él comenzaba a decir algo muy lindo. Él decía así, yo cuento con ustedes. Hermanos, Dios es Dios, pero Él decía, yo cuento con ustedes. Y Dios, Él mandaba a decir algo. Y Él decía, tengan buen ánimo, soldados. Y Él decía, usted varón, usted hombre, es un soldado. Entonces ejerza su oficio de soldado. Y Él decía para las mujeres, usted varona, es una soldada también. Ejerza su oficio de soldado. Y Él decía, hermanos, segure la espada que está en su mano. El Señor decía, segura ese escudo que está en tu mano. Hermanos, de repente cuando el ángel comenzaba a hablar, yo miraba mis pies y yo miraba unos zapatos en mis pies. Y el ángel del Señor me decía, hay un zapato de fuego en el pie de ustedes. Y el Señor me decía, ¿por qué muchos no han usado ese zapato? El Señor hablaba eso. Muchas personas no han usado ese zapato que está en sus pies. Y el Señor decía, algunos usan, pero otros no lo usan. Y el Señor decía, es hora de usar las armaduras espirituales, hermanos. Hermanos, yo pude ver una guerra tremenda, hermanos. Un combate contra Satanás terrible, hermanos. Hermanos, yo tuve una guerra contra un demonio, que ese demonio es muy poderoso. Y dice allá en el libro de Daniel, príncipe de Persia, y ese principado, hermanos, él tiene una furia contra la iglesia del Señor. Él tiene una furia, hermanos, contra nuestras vidas. Ese principado decía que el mayor placer de él, ¿sabes cuál es, hermanos? Es de robar nuestras armaduras espirituales. Y allí, hermanos, guerreando contra ese principado, él decía que la mayor voluntad de él es robar una espada de un soldado, es quitar los zapatos de los pies de un soldado de Cristo, es quitar la coraza, hermano, el capacete, hermanos, la coraza.
de quitar nuestras coronas de nuestras cabezas. Y el Señor decía, no teman contra ese principado, porque es solo un demonio, y tú eres un siervo mío. Y la misma palabra del Señor me dijo, hermanos, y el Señor me decía que le dijera a la iglesia que no tengamos miedo contra los demonios, porque ellos son demonios y ellos ya tienen su lugar en el infierno, pero nosotros somos los hijos de Dios. Y en ese momento, hermanos, el Señor me hacía ver algo nuevo, hermanos. Saben, como yo les dije a ustedes todas las noches, hermanos, las oraciones, ellas son una bendición, así como fue hoy. Pero hermanos, yo pude contemplar una comitiva de ángeles muy diferente, hermanos. Y yo guerreando comencé a deshacer algunas obras de hechicería contra la iglesia, contra las familias, contra la nación brasileña. Y en ese momento, hermanos, que yo comencé a deshacer una obra de hechicería, yo miraba, hermanos, para la puerta de la iglesia. Yo comenzaba a ver, hermanos, varios ángeles entrando dentro de la iglesia, pero eran ángeles diferentes. Esos ángeles entraban a la iglesia, hermanos, con leones. Miren qué bendición, hermanos, con leones. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué especie de ángeles son esos? Y el Señor me decía que los había reservado esos ángeles para guardar, hermanos, para que nos ayuden en estos días que faltan de Congreso. Y el Señor me decía que esos ángeles luchan de una forma diferente. Saben, hermanos, cuando ellos van a la guerra, de hecho, ellos van a vencer y no se cansan, hermanos. Y yo vi, hermanos, que eran acompañados de unos leones, hermanos. Eso es espiritual, hermanos. Eso no es algo de la tierra. Eso es algo del cielo para nuestras vidas. Sabemos, hermanos, que Dios trabaja de una forma diferente. Y en ese momento, hermanos, el Señor me decía que no era para que olvidémonos de orar por esta nación, hermanos. El Señor decía que esta nación, la nación brasileña, así como otras naciones, son muy idólatras. Y eso ha sido la tristeza del Señor. Y el Señor decía que era para que nos fortifiquemos en la fe, para que nos fortifiquemos en la santa doctrina. Y el Señor me decía así, principalmente para los hermanos que son de otros estados. Nosotros que ya somos aquí de Manaus, ya tenemos ese hábito a donde vamos al supermercado, siempre llevamos una palabra de Dios. Y yo creo que los hermanos son así también, que son de otros estados. Pero el Señor decía, hermanos, que cuando los hermanos regresen a sus ciudades, es para que ustedes sean una voz en su ciudad. Usted ya es esa voz, pero el Señor, hermanos, Él fortalecía eso. Él decía que fortaleciera esas palabras para que usted sea una voz en la calle de su casa, una voz profética. El Señor quiere usar tu boca. Y el Señor decía, usa tus armaduras espirituales, crea en eso, el Señor decía. Y aquí, hermanos, yo termino mi breve experiencia reforzando lo que el Señor decía. Usa tus armaduras espirituales. Amén, hermanos. Esa fue mi experiencia. Palabra de los apóstoles. Gracias y paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Juscelino Alves. Quiero comenzar mi comentario acerca de esas experiencias del hermano Edilson con una palabra que está ya en Efesios capítulo 6, versículo 12. En la cual dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, amados hermanos. Qué experiencia fuerte en la cual el Señor le dio a su siervo, en la cual enfatiza bien, el diablo es nuestro adversario. Y lo que he visto últimamente, justamente lo contrario, las personas guerreando contra personas, combatiendo contra personas, y sabemos que Satanás es el que hace eso. Él es que le gusta eso, que coloca uno contra otro, crea contienda entre hermanos. Y nosotros sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén, amados hermanos. Y hasta las personas del mundo no son nuestras enemigas, pero sí son personas que tenemos que ganar para Jesús.
Tenemos que prepararnos para ganar esas vidas para Jesús. Y usted ve qué experiencia fuerte que desde el Señor, yo siempre digo eso aquí, el Señor cuando derramó el don de arrebatamiento aquí en la iglesia Shalom, hemos trabado batallas tremendas. Inclusive los hermanos que conocen bien el canal ya saben de nuestros combates contra brujos, contra hechiceros, en la cual algunos salieron ciegos, se quedaron sin andar. Y muchos también, a través del confronto, de la guerra, se reconciliaron con Jesús, dejaron y abandonaron las prácticas recientemente. Una persona que hacía hechicería contra la iglesia recientemente se convirtió a apóstola y está frecuentando aquí la iglesia Shalom. ¿No es eso, apóstola? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, es eso. Una persona que en la verdad era una madre santa que hacía trabajos contra la iglesia, que era una enemiga declarada de la iglesia y lo declaraba constantemente, y para la gloria de Dios hoy está sirviendo al Señor Jesús en el Congreso, y hoy está sirviendo a Dios, y le hemos ayudado de todas las formas para contribuir, para que se firme en los caminos del Señor, porque sabemos que ella enfrentará guerras de alto nivel, porque Satanás no quiere perder, y estamos luchando, y en eso nos hemos alegrado de ver el amor de Dios por el perdido y el papel de la iglesia cumpliéndose a través de nosotros en la tierra, de amar al perdido. Estamos aquí, todos nosotros. En otra hora teníamos otro pasado, otra historia, y Jesús borró todo lo que era contra nosotros y perdonó nuestros pecados, nos limpió y nos dio una nueva vestimenta. Somos una nueva criatura en Cristo. Tenemos una nueva oportunidad, y hoy Dios está operando eso en la vida de nosotros, a través de otros, a través de nosotros. Y el plan del Señor sigue avanzando y creciendo, y el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Eso fue tremendo, que podamos ser iglesia viva, sal a la tierra y luz del mundo. Amén. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Y es eso, solo enfatizando que nosotros somos una iglesia de doctrina. Amén. Éramos puerta larga y estamos viviendo la sana doctrina. Cada día más el Señor ha revelado cosas. Cada día más hemos perseverado. No es fácil perseverar en el día de hoy en la sana doctrina, pero mi objetivo es estar cada vez más en la sana doctrina, cada vez más envolvido, y cada vez más se está estrechando el camino de la salvación, porque la obra de Dios no puede ser hecho, tiene que ser hecho en comunión, como dice Jeremías, y somos una iglesia de doctrina. Los hombres no usamos bermudas, no usamos camisetas sin mangas, las mujeres no usan aretes, no usan maquillaje, estamos en contra del segundo casamiento, no jugamos fútbol y una serie de cosas, no asistimos canal abierto, no asistimos nada de televisión. Entonces, queridos, para que ustedes vean y entiendan, tal vez ustedes digan, pero Dios solo quiere el corazón. Hermanos, si Dios quiere el corazón, Él quiere tu cuerpo, alma y espíritu. Entonces, la doctrina es eso. Es una forma también de disciplinar su cuerpo, su mente, su corazón, para andar en la puerta estrecha. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar, apóstol, en nombre de Jesús. Señor, mi Dios y mi Padre, muchas gracias por esa experiencia, que puedas bendecir a tu siervo cada día más, Padre, y también a la iglesia, cuerpo de Cristo, extendida por el mundo, que la puedas bendecir, derramar tu gracia desde los cielos, que podamos estar cada día más en la puerta estrecha, cada día más caminando en el centro de tu voluntad. Padre querido y amado, que tu Espíritu Santo continúe guiándonos, direccionándonos, y que podamos cada día más honrarte y servirte, y así prepararnos para ir a morar en el cielo contigo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, cada uno de ustedes. Espero que esa experiencia haya aumentado algo en su vida, que algo haya edificado y continúe y firme fuerte en la presencia del Señor Jesús. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.